Esto que este tema que traje el día de hoy es un poquito relacionado con lo que enseñó nuestra amical. Créeme que no venía preparado para que fuera igual que nosotros escuchamos siempre o tenemos unos versículos en la Biblia que los cristianos toman y se acuerdan de ellos y casi siempre los saben de memoria y los dicen como una recitación. Hay uno que dice, todas las cosas nos ayudan para bien, ¿verdad? ¿Quién no hace conocer ese versículo? Cuando la gente está pasando necesidad o se ve alguna noticia mala, uno dice, ay, no se preocupe que todas las cosas ayudan para bien. Este versículo lo encontramos nosotros en el libro de Romanos, capítulo 8. Para nadie es un secreto y todos sabemos, hermanos, que este libro de Romanos es comúnmente conocido o se le considera como la mayor expresión de la doctrina cristiana en toda la Escritura. Este libro de Romanos, desde el principio a fin, vamos a darnos cuenta que es el libro que más trae doctrina, el libro que más enseña doctrina de toda la Escritura. Y el apóstol Pablo, él escribió Romanos alrededor del año 56 después de Cristo, pero él no había ido a Roma todavía. Pero en vista de que él iba a ir a ese viaje, Pablo redactó una carta con una exposición completa y en orden de los grandes temas y de los grandes principios del Evangelio que él iba a predicar, que iba a llevar. Entonces, hermanos, Romanos capítulo 8 es uno de los capítulos de la Biblia más estimulantes. Es uno de los capítulos de la Biblia que nos da, que nos brinda amor y bendición. ¿Por qué? Porque dice que a las personas que en Cristo Jesús están, todas las cosas ayudan para bien. Si comparamos nosotros, hermanos, el versículo 1, el primer versículo del capítulo 8, y el versículo 39 del final del capítulo 8, estamos hablando del comienzo y del final, vamos a dar cuenta que el versículo 1 comienza diciendo, ninguna condenación hay. Y el versículo 39, del 35 al 39 más o menos, nos dice, o termina diciendo, que nada nos podrá separar. Ya estamos viendo que dice que ninguna condenación hay y que nada nos podrá separar. Esto lo que nos indica a nosotros es que la persona que está en Cristo Jesús está salva y segura. ¿Para qué? Para siempre. Romanos capítulo 8 es uno de los capítulos claves de la Biblia que expone claramente la doctrina de la seguridad eterna. ¿Por qué? Porque dice, lo primero dice, no hay ninguna condenación. Y al final dice, y nada nos podrá separar. Entonces, Romanos 8.1 comienza diciendo, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. La palabra pues, cuando comienza aquí el apóstol Pablo, quiere decir, hermanos, que lo que él está diciendo anteriormente está ligado con lo que él lo que quiere seguir hablando. Dice, ahora pues, o sea, comentó el versículo 7 y luego sigue, ahora pues, seguimos con el versículo 8. Entonces, él está ligando lo que dijo el 7 y lo que va a decir en el 8. En el capítulo 7, Pablo nos habla de las limitaciones de la ley. Sería bueno, hermanos, que lo leyéramos en un capítulo 7 que para muchos es un poquito complicado porque el apóstol Pablo habla que la ley, el pecado, la muerte, la libertad, es un capítulo bien complicado para algunos. Entonces, el apóstol Pablo nos habla de la limitación de la ley. Por ejemplo, en el capítulo 7, versículo 12, nos dice que aunque la ley es santa, la ley era santa, hermanos, y que la ley nos informa a nosotros o que nos deja ver claramente la realidad del estado espiritual de cada uno y nos hace responsables por cada uno por nuestro pecado. Debemos darnos cuenta que la ley nos hace ver, nos deja ver, nos confronta con el pecado, pero la ley no santifica a la gente, la ley no hace santa a las personas. Podríamos nosotros comparar, hermanos, la ley con las máquinas de los rayos X o los escáneres. Una comparación que yo estoy haciendo. ¿Por qué? Porque esas máquinas, tanto los rayos X como los escáneres, hermanos, nos van a mostrar una realidad o nos dan un diagnóstico exacto dónde está la lesión o dónde está la falla, la fractura que nosotros tenemos. Pero esa máquina nos da resultado, pero esa máquina no nos sana. Nora.
Y así sucede con la ley. La Sí, ley no señora, ya me metí. confronta con lo que estamos haciendo, con el pecado, pero la ley no nos trae sanidad. Entonces, versículo 2 dice, porque la ley del Espíritu de vida de Cristo, porque la ley del Espíritu de vida de Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Versículo 3, lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de la carne de la carne de pecado y a causa del pecado condenó el pecado que en la carne. Hermanos, Dios condenó a su Hijo. Romanos 8:3 dice, ¿para qué? Para que tú y yo nunca fuéramos condenados. Romanos 8:1 dice que el juicio de Dios cayó sobre su unigénito para que su juicio no tuviera que caer sobre tú y yo, para que el juicio no quede sobre nosotros. Yo no estoy condenado, antes yo estoy ¿qué? Justificado. De eso se trata. Hoy yo no estoy condenado, hoy yo estoy justificado, porque el Señor envió a su unigénito Hijo a qué? A pagar el precio que yo y tú deberíamos de pagar por los pecados. Pero yo no estoy hoy, no estoy condenado, hoy yo estoy ¿qué? Justificado en Cristo Jesús. Versículo 4 dice, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme a ¿qué? Al Espíritu. Entonces, hermanos, aquí la palabra clave es el Espíritu. Es tan clave esta palabra que el Espíritu es mencionado 18 veces en este capítulo. Entonces, lo que me dice a mí, o lo que me deja claramente, es que lo que era imposible para la ley, fue posible por medio de ¿qué? Del Espíritu. Romanos 8:28 es el versículo clave que nosotros veníamos hablando. Y sabemos que a los que ayudan a Dios, todas las cosas ayudan para, a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Y esto es conforme a ¿qué? A su propósito, que son llamados. Para nosotros llegar a este versículo, hermanos, a esa promesa que tanto nosotros a veces tenemos como versículo de lema, el Señor nos permite primero mirar quién es Él, qué era la ley, quién es Jesús, y nos permite ver, hermanos, que nosotros todos no estamos libres de tener decisiones difíciles. No estamos libres ni ausentes de tener problemas o dificultades. Además, hermanos, recordemos que toda bendición de Dios, toda promesa de Dios, tiene que una condición. ¿Cuál condición? La fe y la obediencia. Porque no solamente es decir, yo creo en lo que Dios me prometió en la palabra y no obedecer su palabra, ni solamente obedecerla y no creerla, sino que toda bendición de Dios, toda promesa de Dios está condicionada a ¿qué? A la fe y a la obediencia. Entonces Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su palabra que son llamados. Entonces, este versículo de Romanos nos deja o nos sugiere, hermanos, que dejemos de pensar que no debemos de pensar que nosotros como seres humanos no estamos ajenos a ciertas cosas. Muchas personas, hermanos, interpretan este versículo de una manera personal y dicen, no, es que no vamos a tener inconvenientes porque todo está de acuerdo a la mano de Dios y todo va a estar correcto en la mano del Señor. Pero el apóstol Juan nos dice, hermanos, que en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, estamos viendo que no es que no, como creyentes, no estemos ausentes ni estemos exentos de tener problemas, dificultades. Nos está diciendo que nosotros como creyentes vamos a tener dificultades, problemas, vamos a tener necesidades, vamos a tener cualquier cantidad de situaciones que nos presenten, pero el apóstol Juan nos está diciendo que en el mundo nosotros vamos a tener estas aflicciones, pero debemos de recordarnos o acordarnos que Él ha vencido al mundo. Y si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Entonces, yo tengo dificultades, yo tengo problemas, sí, pero Dios ha vencido al mundo. El apóstol Pedro, en 1 Pedro 5:9, nos dice que los mismos padecimientos que se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. O sea, que no estamos exentos, sino los mismos padecimientos que tiene todo el mundo tenemos nosotros.
como creyentes vamos a tener necesidades, vamos a tener aflicción, vamos a tener problemas. Así que es imposible, hermanos, que nosotros no tengamos tribulaciones, ni padecimientos, ni problemas, situaciones o adversidades. Sin embargo, en medio de estas situaciones tan difíciles, la Biblia nos declara que todas las cosas nos ayudan, ¿qué? Para bien. El apóstol Pablo menciona en el libro de Romanos 8:18, dice así: las aflicciones del tiempo presente no son comparadas con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Con esto se nos da al otro a entender claramente que tendremos que aflicciones, tendremos necesidades, tendremos situaciones, tendremos pruebas, tendremos inconvenientes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el mismo Señor, al mismo tiempo, nos dice en el capítulo 8, unos versículos más adelante del capítulo 8, nos dice que todas las cosas nos ayudan a ¿qué? A bien, que Dios siempre cumplirá sus propósitos a cada uno de nosotros, dice el versículo. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien, conforme a los que ¿qué? A los propósitos en que son llamados. Entonces, hermanos, el apóstol Pablo nos menciona que a los que aman a Dios, y nos reafirma diciendo a los que conforme a sus propósitos son llamados. Es decir, que este texto no está dirigido a todas las personas. A eso yo quiero llegar. Este texto no está dirigido para el inconverso, para las personas de afuera. Este texto está dirigido para, dice la palabra de Dios, ¿para qué? Para los que aman a Dios. Y para los que dicen, a los que conforme a su propósito son que llamados. Entonces muchas personas, hermanos, dicen eso. Dicen, no, es que no se preocupe, que es que todo está en manos de Dios y para los que aman a Dios. Pero es que, ¿quiénes son los que aman a Dios? Hay dos cosas que el apóstol Pablo nos enseña en este versículo. Dice, los que aman a Dios y los que conforme a sus propósitos son llamados. Ahora, ¿quiénes son los que aman a Dios? Hermanos, los que aman a Dios no solamente son los que dicen de dientes para afuera, yo amo a Dios. Dios es precioso, Dios como me quiere, Dios como me ama. Esos no son los que aman a Dios. Los que aman a Dios no solamente son los que lo aman cuando están en situaciones buenas, pues están pasando por una buena cosecha. Ellos no son los que aman a Dios. Los que aman a Dios son los que obedecen el primer y más grande mandamiento que tiene la palabra de Dios. Mateo 22, 37 y 40, cuando dice, Jesús dijo, ama al Señor tu Dios ¿con qué? Con todo tu corazón, con toda tu alma, y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Esos son los que aman a Dios. El amor a Dios no se demuestra simplemente decir, no, es que yo amo a Dios. El amor a Dios se demuestra cuando nosotros cumplimos aún el primer y mayor mandamiento que está en su palabra. Jesús dijo, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Cuando dice el Señor, con todo tu corazón, ¿qué está diciendo? Con todo lo que tenemos nosotros dentro, con todo lo que está en nuestro interior, con nuestro corazón. Cuando el Señor dice que lo amemos al Señor con toda nuestra alma y con toda nuestra mente, es porque a diario, en todas tus emociones, todos tus sentimientos, todos tus pensamientos, tienen que ser primeramente ¿quién? Dios. Antes de tu negocio, antes de tu trabajo, antes de tu familia, antes de tu amigo, de tu hermano, antes de quien sea, primeramente tienen que estar ¿qué? Dios. Los que aman a Dios son los que menciona Juan 14:15, cuando dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Esos son los que aman a Dios. Si me amas, guarda mis mandamientos. Yo te pregunto a ti, y me preguntaba yo, Señor, ¿en realidad yo te amo? Porque si la palabra me dice que si los que aman a Dios son los que lo guardan mandamientos, yo me siento como el apóstol Pablo se siente en el capítulo 7 al terminar. Dice, miserable de mí. Me siento miserable al saber y pensar que la palabra dice que si lo amamos, guardamos sus mandamientos. Pero desafortunadamente nosotros no guardamos los mandamientos. No solamente digo ustedes, digo yo, me incluyo. Porque nosotros no guardamos ni el primer mandamiento en su palabra, nos dice. Y eso que es el mayor y único mandamiento. Hermanos, debemos de nosotros reflexionar y pensar, hermanos. Si verdaderamente estamos amando a Dios o simplemente estamos jugando a amar a Dios.
Porque es diferente decir yo amo a Dios y es diferente a vivir una vida amando a Dios. Es diferente decir yo amo a Dios porque yo voy cada domingo a la iglesia y porque me encuentro con mi hermanito y lo doy un abrazo y porque eso no es amar a Dios. Amar a Dios es, hermanos, lo que dice, amarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. No hay campo, no hay lugar para otra cosa sino que para Dios. Amar a Dios es guardar sus mandamientos. Hermanos, son 10 mandamientos. Analicemos de estos 10 mandamientos cuántos nosotros obedecemos, cuántos nosotros cumplimos. Y yo le aseguro que si hacemos una actuación ahí, vamos a darnos cuenta que no pasamos, ni siquiera uno de nosotros pasamos. Porque en los 10, 99.9, nosotros no los cumplimos. Ahora, la segunda dice que son los que conforme a su propósito que son llamados. ¿Quiénes son los que son llamados? Todos los que andan por ahí hablando en el nombre del Señor. Todos los que andan por ahí dando palabra y profecía y hablando y diciendo, esos son los llamados que habla el Señor. Cuando Él no ha hecho nada. No, hermanos. Mateo 7:22 dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Mateo 7:21 dice, no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en donde en los cielos. Esos son los llamados, los que cumplen con la voluntad del Padre, no con los que dicen ser cristianos, sino con los que cumplen con la voluntad de ¿qué? De su Padre que está en los cielos. Hermanos, también se nos menciona en Romanos 8:4 como los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos 8:4 dice, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Estos son a los que las cosas les ayudan, ¿qué? A bien. A los que andan no conforme a la carne, sino conforme a ¿qué? Al Espíritu. A estos son los que las cosas les ayudan, ¿qué? Para bien. Y por eso es que muchas veces la gente dice, no, pues que todo anda para bien. No le va a salir todo bien. Porque si tú no estás en el Espíritu, sino en la carne, no vas a recibir esa promesa. Es muy importante tener en cuenta, hermanos, que algunos pueden llegar a interpretar muy mal esta persona y pensar que la promesa es para todos. Y repito, la palabra del Señor es muy clara cuando dice que es para aquellos que han oído el llamado de Dios y han dado un paso adelante para servirle, han dado un paso adelante para servir con su corazón, para alabar a Dios, aquellos que se han despojado de todo lo que no les agrada, a lo que Dios le ha entregado con todo su corazón. ¿Para qué? Para que le sirvan a Él y al prójimo. A esos son los que ese versículo les puede llegar a funcionar. No es para todo el mundo, es para los que aman a Dios. Hermanos, el capítulo termina diciendo, dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Dice, ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni hambre, ni desnudez, ni peligro, ni espada. El apóstol Pablo dice aquí, antes en todas estas cosas somos más que ¿qué? Que vencedores. ¿Por medio de qué? De aquel que nos llamó. Romanos 8:37. Esto nos da a entender, hermanos, que aún con aflicciones, aún con lo que pasemos, nada nos puede separar del amor de Dios. Y que todas las cosas, siempre que estemos en la mano de Dios, nos ayudan ¿qué? A bien. Porque somos más que vencedores ¿en qué? En Cristo Jesús. Ahora, hay algunas cosas que parecen negativas, pero que nos ayudan a bien, ¿verdad? Un ejemplo, podemos verlo nuevamente en la vida de José. Cuando José fue vendido y comenzó su travesía por todo eso, vemos que todo le salía mal, todo era mal. Fue vendido, fue esclavizado, fue llevado a la cárcel, o sea, todo le salía mal. Pero parecía mal, pero dice que todas las cosas le ayudan para los que andan con él. Y dice la palabra de Dios que José, en todo eso que estuvo pasando en su vida, siempre estuvo Jehová ¿con quién? Con él. Y por eso todas las cosas que le pasaron negativas a él le ayudaron para bien. Todos sabemos el final de la historia de José, ¿verdad? Entonces, hay cosas que nos parecen otras negativas, pero que nos van a ayudar para bien.
porque son cosas que van a formar nuestro carácter. Son cosas necesarias que tenemos que pasar para nosotros poder conocer o adorar a Dios en nuestra vida. Son cosas que nosotros necesitamos vivir, experimentar por nuestra propia carne, para nosotros romper ese paradigma que tenemos del Señor y de Dios, que Dios es el que está sentado allá arriba y que nos mira desde lejos. No, debemos de romper el paradigma y entender que el Señor está sentado al lado tuyo, que la diestra del Señor siempre está extendida para salvarte, que el Señor siempre está contigo de día, de noche, las 24 horas del día, toda la semana, los 365 días, Dios está con nosotros. Es necesario pasar nosotros necesidades, aflicciones y circunstancias difíciles. ¿Para qué? Para que nuestro carácter sea formado, para que podamos conocer a Dios de otra manera diferente a la que nosotros lo conocemos. Muchos hemos encasillado a Dios simplemente, Dios es un Dios proveedor, porque no me falta a mí en el mes la renta, la cuota del carro, el seguro. Dios es un Dios proveedor por eso. Y Dios es más que un Dios proveedor. Dios es más que un Dios proveedor. Veamos el ejemplo cuando el Señor resucitó a Lázaro. Las hermanas le dijeron, llamen a Jesús, y Jesús no fue. ¿Se acuerdan de esa historia? Y Jesús no fue. Jesús esperó que Lázaro muriera. Cuando llegó Jesús, ¿qué le dijeron las hermanas de Lázaro? Si tú hubieras estado aquí, él no será muerto, ¿verdad? ¿Por qué no estuvo Jesús ahí? Porque el Señor necesitaba que ellas lo conocieran de otra manera diferente a lo que él era. Y siendo así, lo pudieron conocer como que él resucitaba, que él daba vida. Lo conocieron de otra manera diferente, de otra perspectiva diferente a la que tenían ellas. Y eso nos pasa a nosotros. Nosotros le encasillamos a Dios solamente que Dios es bueno porque hoy nos llevó al trabajo, nos bendijo, nos trajo y estamos en casa. Ahí llegamos. Pero no entramos en la profundidad para conocer quién es Dios, qué hace Dios en tu vida y qué hace Dios por medio de nosotros. Entonces es necesario, hermanos, que nosotros pasemos cosas negativas. ¿Por qué? Porque esas cosas nos ayudan para bien. Inclusive en momentos difíciles que pasamos nos ayudan para bien. En momentos difíciles de nuestra vida que no sabemos qué hacer, y es necesario que en los momentos difíciles veamos Dios obrar. Veamos el ejemplo en los amigos de Daniel. No Daniel Rodríguez, no, sino los amigos de Daniel, de la palabra de Dios. Aún el mismo ejemplo de Daniel. Cuando estaban esos tres hombres ahí listos para enviarlos al horno, fueron momentos difíciles, ¿verdad? Fueron momentos difíciles. Cuando Daniel estuvo a punto de ser enviado al foso de los leones, fueron momentos difíciles ¿para qué? Para él. Entonces era necesario que los momentos difíciles estuvieran en la vida. ¿Por qué? Para ayudarlos a ellos para bien. Porque para Dios que para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. ¿Amaban a Dios o no amaban a Dios David y sus amigos? No amaban, porque son dispuestos a entregar su vida. ¿Por qué? Por Dios. Yo te pregunto a ti, ¿estás dispuesto hoy a entregar tu vida por el Señor? ¿Estás dispuesto a entregar tu comodidad? ¿Estás dispuesto a entregar las cosas que tienes por el Señor? Es una pregunta difícil, ¿verdad? Porque si te para un rollo en la cabeza y dices, ¿crees en Dios o no crees en Dios? Muchos pensarían, ¿verdad? Yo no creo, yo estoy, no. Ahí es donde nosotros entendemos que para los que aman a Dios todas las cosas ayudan. Y como cristianos, hermanos, tenemos que tener una convicción firme, Bueno, veamos, la debilidad de Pablo le ayudó para bien. Dice que Pablo dijo, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me ha sido dado en un aguijón, ¿dónde? En mi carne. Un mensajero de Satanás que me ofetea para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces dice, rogando al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. La debilidad de Pablo, aún la debilidad de Pablo, le ayudó para que las cosas le salieran para bien. Y ahí es donde estamos nosotros fallando, hermanos. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, somos sinceros? Y somos, como diría yo, sinceros y fuertes para pararnos y decir, Señor, estoy débil, ayúdame.
¿Cuántas veces, hermanos, nosotros omitimos y pasamos cosas simplemente por no rendirnos ante Dios y decirle, Señor, ayúdame, necesito de tu ayuda? Yo te aseguro que el día que tú estés más cansado, más débil, más indefenso, más derrotado, en vez de seguir luchando con tus fuerzas, simplemente toma tu tiempo, arrodíllate y dile, Señor, no puedo más, necesito de tu ayuda, simplemente no puedo más. Y vas a dar cuenta, ¿no?, que el poder del Espíritu Santo va a llegar a tu vida. Por eso dice que en la perfección, en la debilidad, se perfecciona el poder. Estas palabras, hermanos, nos dan a entender a nosotros como que aparentemente nos está afectando algo, como que Pablo estaba preocupado por su enfermedad, ¿verdad? Pero vamos a darnos cuenta que era un bien para su alma, de tal forma que el Señor le dijo, bástate de mi gracia. Y el Señor nos está dando a nosotros el día de hoy, basta con la gracia de Dios para nosotros poder seguir adelante. No por nuestras fuerzas, no por nuestras habilidades, no por lo que somos, sino bástate de mi gracia. Bueno, entonces, la pregunta mía es, el día de hoy, cuando la palabra del Señor nos habla a nosotros, en el versículo 4 de Romanos, versículo 4 de Romanos, cuando le dice el Señor su palabra, 8:4, dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme ¿a qué? Al Espíritu. Yo pregunto el día de hoy, ¿cómo estamos andando nosotros? ¿Conforme a la carne o conforme al Espíritu? No me responda a mí, responde al Señor. Pero yo quiero, hermano, que seamos sinceros, porque acuérdate que el Señor conoce los pensamientos de tu corazón. Simplemente pregúntate tú mismo, ¿cómo estás andando? ¿En la carne o en el Espíritu? Porque dice el versículo 5, porque los que andan en la carne, los años no pasan solos. Los que andan, dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas ¿de qué? La carne. De la carne. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu, ¿qué? Piensan. ¿Cómo estamos nosotros andando? ¿En la carne o en el Espíritu? Dice el versículo 6, porque el ocuparse de la carne es ¿qué? Muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es ¿qué? Vida y paz. Vida y paz. ¿Cómo estamos andando? ¿En la carne o en el Espíritu? Dice la palabra de Dios en el versículo 9, que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿no es qué? No es de Él. Cuando decimos yo soy cristiano, dice la palabra de Dios, versículo 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Esta enseñanza, hermanos, a mí me trajo muchas reflexiones. Primero, ¿estoy amando a Dios como el Señor dice que lo amamos? Segundo, ¿estoy siendo parte yo de los escogidos según su voluntad? Tercero, ¿estoy andando en la carne o en el Espíritu? Y cuarto, ¿el Espíritu de Dios está en mí o no está en mí? Porque claramente dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. De nada nos sirve, hermano, están diciendo cada 8 días en la iglesia yo soy cristiano. En el trabajo, donde vayamos, yo soy cristiano. De nada nos sirve. Si verdaderamente no somos de Cristo. Si verdaderamente nosotros no somos de Cristo. Versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de ¿qué? De Dios. Yo quiero terminar con esto el día de hoy. ¿Tu vida está siendo guiada por el Espíritu de Dios o por tu espíritu? ¿En qué momento
¿O cuántos momentos del día tú sacas tiempo para pedirle a Dios que te fortalezca, que te guíe? ¿Cuántos momentos del día nosotros pasamos en el teléfono pensando en cualquier cantidad de cosas, menos en las cosas que nos dan vida? Yo quiero terminar invitándoles, hermanos, que como iglesia ya es hora que nosotros no sigamos siendo esos niños de que toman leche, sino que nosotros, yo hasta que conozco, muchos de aquí, o todos, no son bebés en lo espiritual, ya son personas que han tomado leche, ¿verdad? Ya es hora que, como decía esta mañana Magda, que empecemos a comer alimentos sólidos. Pero no se requiere que el alimento sólido se lo dé el pastor. No se requiere eso. No se requiere que venga, yo lo alimento. No, se requiere que usted como creyente, como cristiano, tiene la responsabilidad de alimentarse usted mismo. Usted mismo tiene la responsabilidad de sentarse y hacer a un lado la leche y comer alimentos sólidos. Es cierto, como iglesia tenemos la responsabilidad de estar alimentando las ovejas y el pueblo, ¿verdad? Pero el alimento se complementa cada uno en su casa, en sus devocionales diarios, en su relación con Dios, en la lectura de la palabra, en sus ayunos, en su oración. En eso se complementa la alimentación. Si va usted a un médico, el médico le hace una dieta, le dice tome esto. Él cumple con darle su dieta. Usted verá si se alimenta, ¿verdad? Entonces, el creyente hoy en día se acostumbró que la alimentación es de la iglesia y que la iglesia tiene que alimentar, y estamos en el error. Porque si yo quiero crecer, si yo quiero ser fuerte y sano y estar vivo, tengo que alimentarme yo por mi propia cuenta. Porque si no me alimenta alguien, no voy a morir. Como creyentes, como iglesia, tenemos que, hermanos, cambiar la mentalidad. Y si queremos que ese versículo 28 de Romanos se cumpla en nuestra vida, es necesario que empecemos, hermanos, nosotros primeramente que a cumplir con el primero y gran mandamiento que nos da el Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Si amamos al Señor, empecemos, hermanos, a lo que dice el apóstol. Que si los que, dice el Señor, si los que me aman cumplen mis mandamientos, hacen mis mandamientos. Y repito, ¿cuántos de aquí, incluido yo, nos sentimos miserables? Como decía el apóstol en su versículo 30 del capítulo 7. Miserable de mí. Saber que estoy viviendo prácticamente una doble vida. Porque ante los ojos de Dios, Él nos conoce quiénes somos. Y ante los ojos de las demás personas, yo quiero decir que soy cristiano. Hermanos, a mí me exhortó y me llevó a reflexionar que tenemos que hacer cambios en nuestra vida. Salir de la comodidad en que vivimos. Salir, hermanos, del estado de pasividad que estamos viviendo. No conformarnos solamente con lo que tenemos día a día. No conformarnos porque hoy tenemos trabajito y voy a pagar la cuota y voy a hacer. No conformarnos con eso. Porque la palabra de Dios es más que eso. La palabra de Dios es más que bendiciones físicas, monetarias. La palabra son bendiciones espirituales. Tenemos, hermanos, que comenzar a hacer nosotros nuestras riquezas, ¿dónde? En el cielo. Y esas riquezas del cielo comienzan trabajando aquí en la tierra. Para cuando que lleguemos allá, ya tengamos nosotros nuestro plan de retiro. El plan de retiro comienza aquí en la tierra. Entonces, quiero terminar, hermanos, diciendo lo que nos dice el versículo 28 de Romanos 8, para que si quieren que ese versículo se haga en tu vida realidad, simplemente tienes que amar a Dios sobre todas las cosas. Dice, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. A los que conforme a su propósito son ¿qué? Llamados. A los que con su propósito son ¿qué? Llamados. Si el Espíritu de Dios no mora en mí, no soy de Él. ¿Cómo vivo yo mi vida? En el Espíritu mío, en el Espíritu de Dios.
de un hombre carnal a un hombre espiritual. Hay una diferencia, hermanos. Debemos nosotros mismos de ponerla sobre la mesa y mirar en qué lado de la balanza estamos nosotros. ¿Estamos andando con la palabra de Dios que andemos? ¿O simplemente estamos andando como Vicente, para donde va la gente? Para donde todos los cristianos, todos los creyentes, allá vamos, porque dígate, somos cristianos y todos no somos los mismos. Cada uno tenemos que responderle al Señor con nuestros hechos y nuestros actos. No estoy hablando que vaya el Señor, Dios es algo porque dices, no, estoy hablando que tú tienes que responder por lo bueno y por lo malo. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien, a los que conforme a su propósito son llamados. Los quiero dejar, hermanos, con esto en su corazón. ¿Amas a Dios? ¿Cumple los mandamientos? ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Estás nadando en la carne, en el espíritu? ¿Estamos jugando a ser iglesia de cristianos? ¿O realmente somos cristianos? Somos creyentes. Oremos.